En un país donde las cifras no cuadran y las facturas se duplican, donde la salud pública se convierte en negocio y los préstamos del Estado viajan entre sombras, surge una voz que desafía el silencio. Hoy en La Gran Verdad, con Nelson Valdés, confrontamos el laberinto de la doble facturación en las EDES, el escándalo que sacude a Senasa, la opacidad de los préstamos internacionales y la alarmante falta de gestión del actual gobierno. Frente al micrófono, un ingeniero y pastor que ha encendido alarmas en todo el país. Carlos Peña, con datos, convicción y valentía, desenmascara lo que muchos prefieren callar. Prepárese, por lo que está a punto de escuchar puede cambiar la forma en que entiende el poder, la verdad y la justicia. Esto es La Gran Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Gran Verdad. Mi nombre es Nelson Valdés. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Peña, presidente del partido Generación de Servidores y uno de los líderes de la oposición en la República Dominicana. Ingeniero, bienvenido. Nelson, un placer estar acá, saludar a toda esta audiencia que sé que sigue este gran espacio y me permites también saludar a Colombia Alcántara, que sé que está dando seguimiento también a su contenido. Ingeniero, creo que no oculto la emoción de parte de la sociedad de que a usted se le debe uno de los logros de parte de no solamente de la oposición, sino de la ciudadanía, sobre el tema de la caída de Homero Figueroa, que fue el portavoz del gobierno, secretario de Comunicación durante mucho tiempo, y usted hizo una denuncia alegando de que de alguna manera se hacía un mal uso de los fondos que estaban destinados a la comunicación en la República Dominicana. ¿Cómo vio usted la destitución y el cambio en el área de comunicaciones y qué tan grave era el tema del manejo de dinero en esa parte en particular del gobierno? Bueno, la victoria, Nelson, es una victoria que yo quiero compartirla con todo el pueblo dominicano, evidentemente, pero quiero compartir aún más el dinero que no se sabe dónde está cuando él lo devuelva. El próximo 4 de noviembre, el juez que está conociendo o el tribunal colegiado que está conociendo el caso en el Tribunal Superior Administrativo tendrá que emitir ya una sentencia donde él esté obligado, Homero Figueroa, a dar respuesta de qué fue lo que él hizo con más de 14,000 millones de pesos que administró en la DIECON. Pero ustedes pidieron, disculpe, ingeniero, un informe de transparencia sobre el uso de estos recursos, dónde fueron dirigidos, si hay algún respaldo de las campañas que se hicieron con ese dinero. ¿Qué fue exactamente, cuál fue la denuncia, el cuerpo de la denuncia y qué resultados han obtenido ustedes? La querella. Nosotros sometimos de manera directa, Nelson, la petición de que Homero Figueroa explique cómo fueron utilizados los recursos que en sus manos pasaron durante su gestión, y él se negó de manera reiterada, se negó de una forma incomprensible, evidentemente, porque hay muchas cosas que explicar ahí, y él se ha negado a explicarla. Tuvimos que ir a los tribunales y ya después de varios meses, estamos desde el 2024 en este proceso, el juez se comprometió a que en el mes de noviembre pues estaría ya evacuando esa sentencia definitiva. Ingeniero, igual yo veo que usted personaliza la querella, hablas todo el tiempo de Homero. ¿No es la institución que está fallando al no entregar el informe de transparencia? No, Nelson, y de hecho esto fue uno de los argumentos que el mismo señor Homero Figueroa utilizó en una de las audiencias a través de sus abogados. Él solicitó que lo excluyéramos del expediente porque él ya no es el director de la DIECON. Nosotros le dijimos a través de nuestros abogados que no, que él fue quien administró ese dinero y que durante su propia gestión nosotros solicitamos un informe a través de los fundamentos legales y constitucionales existentes, y él se negó, de manera que no podemos echar esa carga ahora encima del nuevo incumbente. Si el nuevo incumbente mañana cae en los mismos errores, pues haremos exactamente lo mismo con el nuevo incumbente. Hasta el momento, a quien estamos buscando es a Homero Figueroa. El pueblo dominicano, Nelson, tiene que sentir que del lado de la oposición hay líderes que estamos dispuestos a que el dinero que se está administrando, que es una cantidad de dinero tan grande que no hay comparación histórica con ella, alguien lo está cuidando, alguien lo está protegiendo. Usted no puede pretender llegar a una institución pública
y creer que está administrando los fondos de su familia o los fondos de su patrimonio personal. Es dinero del ciudadano, de ese ciudadano que se despierta en la madrugada a trabajar, a producir, y que el Estado le arranca de los bolsillos entre un 37 y un 50% al ciudadano. Esa es nuestra carga impositiva en términos reales y en términos absolutos. Entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados, y eso lo hemos hecho con él, pero también lo vamos a seguir haciendo con otros funcionarios que tienen que rendir cuentas de cómo están administrando los fondos. Ingeniero, estoy obligado a hacerle la pregunta. Algunos dirían, bueno, se terminó el tema, si había una mafia, se terminó, si hubo un despilfarro, se terminó. ¿Se terminó realmente los motivos por los cuales se hicieron esta querella? ¿Ahora hay mayor transparencia en comunicación o no? No lo sabemos, Nelson, no lo sabemos, porque hay cosas que uno debe ya tener mucho cuidado de aventurarse a calificar a alguien o a una institución sin tener elementos de juicios muy profundos. Hay gente que han decepcionado profundamente al pueblo dominicano. Ingeniero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Mire, es mucho dinero, es mucho dinero. Solo ahí, por ese concepto, pudiéramos estar hablando de 14,000, 15,000 millones de pesos. Es suma de dinero que este gobierno ya está acostumbrado a eso. Yo quiero que sepas, Nelson, que este es un gobierno que el volumen de dinero que ha administrado no hay manera de compararlo con ningún otro gobierno de la historia dominicana. Tanto así que desde Pedro Santana hasta el 2020, este gobierno ha superado la cantidad de dinero que se cogió prestado en esos 176 años de historia. Ingeniero, con quiero más hacer de 50 énfasis mil en millones los fallos de dólares. de la institucionalidad, y por eso nos cuesta, o igual le cuesta a gente que ha vivido fuera también, o que nos ve desde la diáspora en los Estados Unidos, si lo que está fallando en República Dominicana es la institucionalidad. Y le hago la pregunta por lo siguiente. En el caso de Senasa, estamos hablando de una contabilidad paralela, de un call center paralelo y de una operación paralela a la institución. Esto es imposible si no existen fallos profundos en la institucionalidad de la institución gubernamental. ¿Cuál es la opinión suya como dirigente del Partido de Generación de Servidores, tanto en la parte moral como ética, de lo ocurrido en Senasa y de cuánto dinero estamos hablando en ese caso? Mire, el caso Senasa es un caso bastante complejo, bastante delicado y bastante comprometedor para el presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Lo primero, Nelson, que debo decirte es que es imposible que en una institución donde esté dirigiendo el doctor Santiago Jacín, Luis Abinader no esté apoyando todo lo que ahí se haga. ¿Por qué razón? La relación personal que existe entre Luis Abinader y el doctor Santiago Jacín es una relación mucho más profunda, mucho más íntima que la relación que tiene Luis Abinader con sus propios hermanos biológicos. Santiago Jacín está más cerca de Luis Abinader que los propios hermanos biológicos del presidente Luis Abinader. ¿Por qué dice usted eso? No, por la historia de ellos dos. La historia de ellos dos. Son amigos entrañables con una relación de décadas que quienes conocen esa relación se atreven a asegurar que es una relación mucho más profunda y cercana que la relación que tiene Luis Abinader con sus propios hermanos biológicos. Pero el presidente mismo ha dicho, ingeniero, que tengo amigos pero no cómplices. Bueno, de lo que dice Luis Abinader, Nelson, a lo que hace Luis Abinader, hay una distancia galáctica, abismal. Luis Abinader ya tiene acostumbrado al pueblo dominicano a hablarle mentiras, a mentirle de manera burda, de manera abierta. Él no se sonroja al mentirle al pueblo dominicano. Puede mentirte mirándote a los ojos y tú probablemente crees que porque te está mirando a los ojos no te está diciendo una mentira. Pues esa es la práctica del presidente. Pero volvamos al tema Luis institucional, ingeniero. En otros países, ya sea por temas de fiscalización o monitoreo o una superintendencia que se encarga de un contralor que ve cifras, ve procesos, ve fallos en los protocolos, ¿por qué no nos dimos cuenta de lo de Senasa antes de que saliera a la palestra pública, de que fuera noticia?
No hubo ningún órgano rector que se diera cuenta antes de que había una falla en los sistemas, de que habían servicios que no se estaban entregando y se estaban reportando como realizados. ¿Cuál es su visión sobre ese tema? Lo más delicado de todo este proceso, Nelson, es que el sistema fue creado por quienes gobiernan, por la élite política y económica. Y aquí quiero... Usted habla de SENASA. Sí, de SENASA. Yo quiero detenerme un poco en este concepto, Nelson, ahora que tenemos este espacio para poder abrir este concepto. En República Dominicana tenemos una élite política y una élite económica, que es la que ha gobernado todos estos años y gobierna en este momento. Sin embargo, hay otras élites que sí las necesitamos, pero no la tenemos. No tenemos una élite industrial. Aquí no existe la industria. No tenemos una élite en materia intelectual. No tenemos una élite intelectual y académica. Necesitamos una élite moral. No tenemos una élite moral. Ha desaparecido esa élite moral. Entonces hemos dejado a las dos élites, la económica y la política, que sea la que nos gobierne. En el caso de SENASA, hay una participación, Nelson, de actores privados que también tienen que ser investigados. Ya la mano del PRM y la mano del gobierno y de la Fuerza del Pueblo está metida en el escándalo de SENASA. O sea, el escándalo de SENASA, cuando el Ministerio Público abra el expediente y lo ventile públicamente, encontraremos actores no solo del PRM, sino de la Fuerza del Pueblo, gravitando en todo ese escenario de corrupción. Disculpe, ingeniero, la Fuerza del Pueblo no es del gobierno, no está en el gobierno actualmente. Sí, la Fuerza del Pueblo cogobierna junto con el PRM. Todo lo que ocurre en este gobierno tiene como corresponsable a la Fuerza del Pueblo. Y te vas a dar cuenta cuando te hablen de las personas que estuvieron junto con el director del SENASA, ahí en SENASA, y vas a encontrar figuras vinculadas a personas de primera línea de la Fuerza del Pueblo, porque hay un matrimonio entre PRM y Fuerza del Pueblo, Nelson, por dos razones. Luis Abinader necesita impunidad más allá del 2028. ¿Por qué? Porque él sabe todo lo que se ha hecho en su gobierno. El gobierno de Luis Abinader es una mafia estructurada de manera muy inteligente que le permite a este gobierno operar a sus anchas sin esperar consecuencias por parte de la justicia. Y ahora lo que está ocurriendo, por ejemplo, y te hablo ahora, Nelson, de las dos vías, los dos caminos que el PRM y Luis Abinader han escogido para garantizarse impunidad de cara al año 2028. Primero, confeccionar, diseñar y gastarse una justicia que responda al PRM y a Luis Abinader. ¿No es independiente la justicia en República Dominicana? Para nada. Te vas a dar cuenta, Nelson, cuando concluya este proceso de elección de los nuevos jueces de las altas cortes a través de la falsa que es el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué le llama falsa, ingeniero? Es una falsa, antes de hablarte de la otra vía que va a usar el PRM, el Consejo Nacional de la Magistratura es una falsa, Nelson, porque lo que se hace con él, según la Constitución, es convocar a un cuarto frío a 8 o 9 personas que son todos actores políticos a escoger los jueces de las altas cortes. Entonces, cuando tú tienes al presidente de la República, a la vicepresidente de la República, al senador presidente de la Cámara del Senado, tienes al presidente de la Cámara de Diputados, tienes también al senador de la segunda mayoría, tienes también representación de otros actores. Todos, Nelson, son políticos. La justicia dominicana... La selección no es técnica. No, para nada. Responde a criterio político y de conveniencia en el corto y mediano plazo. No responde a un criterio técnico jurídico. No responde ni siquiera a la ética, a la moral. Responde más bien a la autoprotección que me garantice una vez yo salga del poder
que no voy a ser perseguido judicialmente. Disculpe, pastor, ¿no puede ser quizás que estos 3 jueces tenían algún tema de calificación, que por eso no fueron elegidos para continuar 7 años más? No, las calificaciones fueron muy positivas. De hecho, no creo que vamos a encontrar otras calificaciones con el nivel de esas personas. ¿Y por qué los ¿no? desvincularon entonces? Porque no son garantía de que el PRM y la mafia que integra este gobierno vaya a ser perseguida después del 2028 con la justicia dominicana. ¿Por ¿no? qué tendría nuestro presidente que blindarse de alguna manera de aquí al 28? Bueno, todos los casos de corrupción. Este es uno de los gobiernos, probablemente el gobierno más corrupto de los últimos 100 años que ha tenido República Dominicana. Esto yo no me imaginaba nunca, Nelson, y sé que muchos dominicanos, por sus cabezas nunca pasó que era posible que un gobierno superara la corrupción de los gobiernos que recientemente hemos tenido. Y ya este gobierno lo ha superado. Te pongo un solo caso, Nelson. El caso de los 775 millones de dólares que entregó Aerodón. Ingeniero, justamente queríamos ir ahí. Hay unos... Antes de yo sé que usted Nelson, tiene una comisión investigadora del caso de Aerodón al interno de generación de seguros, ya para entrar de lleno en el caso de Aerodón. El día de ayer, la semana pasada, se celebraron 11 años de la concesionaria de Vinci Airports, que es el mismo del Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile. Pero la diferencia entre el aeropuerto de Santo Domingo o los aeropuertos que maneja Aerodón en la República Dominicana y el Arturo Merino Benítez en Santiago es abismal en infraestructura, servicio, calidad, etcétera. ¿Cómo le entrega a una empresa privada que además Vinci Airport no lo había hecho en ningún país en lo cual ellos tienen la concesión? Pero en República Dominicana de manera extraña sí entregan 775 millones de dólares a cambio de algo que uno dice, bueno, es la extensión del contrato. Pero no hay nada claro, fue un documento que se cerró de madrugada. ¿Ustedes qué han investigado? ¿Cómo llegamos a tener uno de los peores aeropuertos del mundo, siendo que es gerenciado o licitado por una concesionaria francesa que maneja uno de los mejores aeropuertos del planeta? Nelson, antes de responderte esta inteligentísima pregunta, quiero concluirte con la segunda parte. Te comentaba que Luis Abinader, para garantizar su impunidad, está primero construyendo una justicia que responda a sus intenciones y a sus intereses, y segundo, está planeando dejar a su aliado Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en el gobierno más allá del 2028. Son las dos vías que él utilizaría para garantizarse impunidad con todo el después respeto, del 2028. Es una locura porque Leonel Fernández, el líder del partido Fuerza del Pueblo, se supone que la Fuerza del Pueblo es oposición del Partido Revolucionario Moderno, y usted le está diciendo al país que no. No. ¿Por qué dice usted eso? No es oposición, es aliado. Es aliado. Desde el 2020, de hecho, Luis Abinader llegó al gobierno. Es oposición funcional, como dicen algunos entonces. Es lo que se llama disidencia controlada. La Fuerza del Pueblo es para el PRM disidencia controlada. Hazme oposición hasta aquí. Cuando llegues aquí tienes que devolverte. Es contrario a la generación de servidores que está sometiendo funcionarios a la justicia y que le llama corruptos y delincuentes a los que son corruptos y delincuentes, porque tenemos toda la documentación que así, Ingeniero, que así disculpe, lo confirma. vamos a Aerodón, su opinión. En el caso de Aerodón, mire, esto es un gran expediente y que tendrá que ser ventilado, no hoy, tan pronto salgan del gobierno esta gente. Ellos han ocultado toda la información. El contrato no se ha ventilado públicamente. Hay, como dice José Martí, en política cosas que se ven y cosas que no se ven, y por lo general las cosas que no se ven son más importantes que las que sí se ven. El dinero no está, Nelson. Los 775 millones de dólares no están. El dinero no está. Hoy no puede el presidente de la República decir, vayan a tal cuenta, vayan a tal banco y ahí van a encontrar ese dinero que Aerodón nos depositó. No está. El dinero no existe. Hay una gran parte de la ciudadanía dominicana que espera que ese dinero en algún minuto podamos recuperarlo. Usted me dice que no está. No. Cuando me dice no está en República Dominicana, no está en ningún... Cuéntenos por qué dice que no está y dónde está entonces. No está. El gobierno no puede hoy demostrarnos, Nelson, y yo emplazo al presidente de la República a que me entregue un documento donde se certifique que Aerodón entregó y depositó ese dinero en tal banco, en tal institución, y que nosotros podamos ir y ver
que ese dinero hacer está... una trazabilidad. Rastrear el dinero y que podamos constatar, Nelson, que el dinero está. Eso no existe. ¿Qué están haciendo? Están construyendo algunas obras y le están poniendo el nombre de Aerodón a esas obras. Pero en términos reales se está construyendo esas obras con el mismo presupuesto general del Estado, no con el dinero de Aerodón. Lo que ha ocurrido con Aerodón es para que aquí haya cabezas rodando. Ese apagón, Nelson, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, durante esa hora de ese apagón, nadie puede explicar qué ocurrió. ¿Quién me dice a mí que durante esa hora Barbecue no entró al territorio dominicano con toda su gente? ¿Quién me dice a mí que durante esa hora no entraron capos internacionales a República Dominicana o salieron y se entraron a las cabinas de los aviones o al fuselaje o a algún lugar del avión sin tener que pasar por el requerimiento de la verificación de migración y de aduanas? ¿Quién me dice a mí que durante esa hora que todo estaba apagado, cámaras de vigilancia, escáneres, equipos de seguridad, todo el mundo estaba concentrado en el apagón? ¿Quién me demuestra a mí que no salió o entró cualquier cosa por ese aeropuerto? Que la pista y la torre sí tenían electricidad. Sí, pero la gente que estaba abordando los aviones, Nelson, podía seguir caminando sin problema y no había que chequearlo porque no había forma técnica de chequearlo en los escáneres. Usted sabe que lo que usted plantea es grave porque está diciendo que se ocultó una información que todavía nos ocultan sobre cuál fue realmente el objetivo de ese apagón en el Aeropuerto Internacional de las Américas. ¿Por qué tiene usted esa opinión de que pudo haberse utilizado para algo que no sabemos todavía? Bueno, pero en un país, Nelson, donde vienen unos franceses y de un avión sacan a una persona y se lo llevan y que no pasó nada, vienen unos extranjeros y de una cárcel sacan a alguien y se lo llevan en un yate y no pasa nada, vamos a dudar que eso pudo haber pasado ahí. O sea, tienen que demostrarnos lo contrario. Lo que te quiero decir con esto es que Aerodón es todo un manto, toda una nebulosa que en su momento tendrá que abrirse. Y lamento que gente del sector privado, porque fíjate, siempre hay actores del sector privado vinculados con todos estos casos. Es lo mismo de Senasa. En Senasa ya están mencionándose nombres que nuestra organización está investigando. Y te lo voy a decir independientemente de lo que eso pueda traer como quédese un minutito ahí. Vamos a una muy breve pausa en La Gran Verdad, que ese también con nosotros. Ya regresamos. Transmitiendo de Al Tanto TV para toda la diáspora en los Estados Unidos. Le mandamos nuestros cariños, nuestros saludos y seguimos con el tema candente que es la corrupción en la República Dominicana y lo que ha ocurrido con este escándalo de Senasa que le quitó dinero a los más necesitados. Ingeniero, usted hablaba de que hay personas involucradas. ¿Quiénes? Mire, hay casos en el sector, participantes en el sector privado, ¿no?, que pudieran estar o que deberían estar siendo también investigados y que están saliendo ya a flote esos casos. Dicen que Santiago Jacín de manera extraña era accionista de una ARS y era también director de Senasa. ¿Cómo ocurrió algo así? Bueno, eso no es nuevo, Nelson. Debo decirte que tanto... Es proveedor y también es del gobierno. ¿Cómo? Mira, es que esto ha venido de la mano desde hace tiempo. O sea, hay gente del pasado que siendo hasta funcionarios del más alto nivel de esos gobiernos tenían ARS y AFP, estaban vinculados a ellas en esos momentos. La señora vicepresidente, si usted la rastrea, va a encontrar con ella vínculos también con AFP y con ARS. Están de la mano. El cartel de la seguridad social, como yo le he llamado durante años, Nelson, es dinero por donde quiera que lo tocas. Ahí hay mucho dinero. Nosotros tenemos un planteamiento muy revolucionario para el tema de la seguridad social. Nosotros no creemos en ese modelo. Ingeniero, pero no estamos hablando porque yo lo escucho y es como si estuviéramos conversando sobre un Estado fallido en la República Dominicana, porque vuelvo e insisto sobre la figura de un contralor, un superintendente. Aquí no hubo nunca nadie que fiscalizó o monitoreó
estas fallas dentro de SENASA? Es que quienes construyeron el sistema, Nelson, lo hicieron para que el propio sistema los proteja. Es verdad, todo falló, pero ¿por qué todo falló? A pesar de estar todo escrito. Si te fijas, cada uno de estos casos, si se aplica lo que está escrito en la normativa, en la ley, en la Constitución, en los reglamentos internos, no pasan, pero ellos mismos se agencian la manera de que todo eso se vulnere para poder ejecutar sus planes macabros. Ahora, yo quiero y voy a esperar, en el caso del Ministerio Público, que diga cuál fue la participación, por ejemplo, de Pharmacart. Fue una cadena de farmacia que hay que investigarla. O sea, yo no me quiero adelantar, pero hay que investigarla, a ver qué pasó ahí. ¿Cuál fue la participación del Centro de Atenciones Ambulatorias, que es otro grupo privado que también está sonando en este caso? ¿Cómo le llega a usted el tema de que se hayan perdido vidas por falta de recursos en salud, mientras hubieron dominicanos nacidos aquí que hicieron uso de esos dineros? No, imperdonable. Es que el peso de la ley debe caer sobre esa gente de la manera más ruda posible, Nelson. Yo me he dedicado, y desde el partido nos hemos dedicado durante años, a estudiar el tema de seguridad social, porque lo vivo a diario. Una gente que va y se te acerca, Nelson, y te dice, tengo que comprar esta pastilla del cáncer, porque ya no me cubre el plan y el catálogo de medicamentos al que yo estoy afiliado, ya no me cubre. Y tiene que andar mendigando esa persona, mendigando, ¿no?, como favor lo que le toca como derecho. Eso nos ha obligado a nosotros a estructurar un diseño de seguridad social muy diferente. Nosotros estamos planteando crear un holding de empresas, no del Estado, pero no tampoco de las mafias privadas, sino de los 4 millones de dominicanos que cotizan en la seguridad social, y que ese holding de empresa administre, sea el dueño real ¿de qué? Del 0.5 billones de pesos que tenemos en los fondos de pensiones. Ingeniero, usted encuentra normal, ayer se inauguraba un hotel en Punta Cana que costó 169 millones de dólares. Punta Cana se maneja muchísimo dinero. Sin embargo, si yo lo invitara a usted ahora mismo al hospital en Higüey, lo encontraremos en una situación bastante precaria. Que se produzca tanto dinero allí y no haya dinero invertido en la parte social, ¿qué opina usted? No, bueno, es parte de la asimetría gubernamental con la que nos hemos dirigido. Nosotros creemos en un presupuesto general del Estado mucho más democrático. ¿Pero lo encuentra lógico un lugar que se produzca tanto dinero, no haya un hospital de última generación? No, pero no es normal. No hay una escuela decente. No es normal, es lo que te comento de la asimetría con la que vivimos en República Dominicana. República Dominicana pasa de lo sublime a lo vil en cuestión de segundos. O sea, nosotros somos un país de extremos, pero ¿quién es el culpable de eso? ¿A quién responsabilizamos de eso? ¿Al empresario que produce el dinero o al gobierno que no genera las políticas públicas para que esas riquezas también impacten a ese pueblo? Hablemos de salud, Nelson. El tema de salud a mí me impacta ahora que mencionas ese tema de ese hospital de Higüey, que lo conozco perfectamente. Aquí faltan 5.000 unidades de atención primaria. ¿Qué es una unidad de atención primaria? Es un hospital en miniatura. Lo conozco muy bien. Que debe dar respuesta, Nelson, al 80% de toda la demanda de salud. Sí, porque se encarga de la parte preventiva. Yo no quiero que un cáncer se expanda, quiero controlarlo. Si para eso es el centro de atención primaria. Lo tomo ahí en el momento inicial con un médico familiar, con 3 terapeutas familiares, como estamos planteando. Controla a los bebés las vacunas. Todo, Nelson. Con eso, fíjate que la normativa dice que el 80% de todas las demandas médicas se atienden en la unidad de atención primaria. Sin embargo, eso no ha funcionado, habiendo dinero en el sistema. Y la corrupción y el escándalo de SENASA han puesto sobre la mesa lo que hemos dicho siempre, que el sistema produce el dinero necesario para que el dominicano no tenga que vivir enfermo como está viviendo enfermo, para que no tenga que vivir mendigando medicamentos. Mira, en el año 2007, nosotros fuimos coautor y coproponente de la ley 176-07, que es la ley de los ayuntamientos, ¿no? En esa ley hay una propuesta que es nuestra,
que dice que el 4% del presupuesto de los ayuntamientos hay que invertirlo en salud, en educación y en las mujeres. ¿Sabes por qué, Nelson, yo incluí eso, siendo diputado? Que el 4% de los ayuntamientos del presupuesto se invierte en salud, porque ya yo estaba cansado de gente yendo a la oficina nuestra, llevándome receta. Yo como diputado, señor, yo no manejo dinero. Yo lo que soy es diputado. Es para hacer leyes que yo estoy y para representarlo. Entonces, ¿qué dije? Bueno, como el ayuntamiento sí tiene dinero, déjame ponerle esta responsabilidad a los ayuntamientos. Y ahí nació, así nació ese 4% que si se ha cumplido, ha debido entregarle a los dominicanos millones de pesos, tanto en salud como en educación desde los ayuntamientos. Ingeniero, tengo que hablarle de otro tema que también es lamentable y que toca el bolsillo, como siempre, de la clase media dominicana y en general de todos los ciudadanos. Hay un escándalo de facturación doble en las EDES y en concreto es que la persona que antes pagaba, para poner ejemplos concretos, hablo de mi caso, 5.000 pesos dominicanos, la factura ahora llega de 11. Y hay personas que han subido de 5 a 45.000 pesos dominicanos. Hay denuncias claras de que hubo un director que dijo, no, háganlo y punto. El doble de la facturación ya no es a través del medidor, sino a través de una persona que decide cuánto es que nos tienen que cobrar de energía eléctrica. En otro país esta persona estaría detenida y presa. ¿Cómo permitimos eso, ingeniero? Y no hay nadie en la cárcel y tampoco hay una retribución al ciudadano y tampoco se dijo, mira, disculpe, hemos cometido un error, es cierto, hay una doble facturación, una facturación equivocada o errática, vamos a corregirlo. Se ha seguido siendo un problema grave en el presupuesto de las familias dominicanas. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en la EDE y con el tema de la energía eléctrica en la República Dominicana, ingeniero? Nelson, introdujiste tu pregunta hablando de la clase media y yo quiero que me permitas dirigirme a esa clase media. La clase media siempre ha sido el jamón del sándwich. Es el que está siempre en el medio. Es el que amortigua siempre todas las locuras y los desaciertos de estos gobiernos. A esa clase media que no fue a votar en el año 2024, es bueno que lo sepas. La clase media no votó en el año 2024. ¿Pero por qué la castigan tanto, ingeniero? Bueno, no votó Nelson, pero no solo no votó ella, sino que le dijo a sus empleados, directa o indirectamente, que no fueran a votar. La clase media aquí emplea más del 50% de los dominicanos. Así es. ¿No? Entonces, cuando tú en tu empresa, tu micro, pequeña, mediana empresa, dices, no, yo no voy a ir a votar. Ese empleado que está alrededor tuyo dice, no, tampoco yo voy a votar, jefe. No voy a ir a votar, le voy a seguir los pasos. Esa gente representó de abstención cerca del 50%. Ahora les digo, miren las consecuencias de ustedes no haber ido a votar. Permitieron que esta gente siguiera gobernándonos como lo ha hecho. En el 2028 esto lo podemos transformar y ser la clase media, Nelson, quien derrote a la partidocracia en el proceso electoral. Lo que está pasando en el sector eléctrico se le está cobrando a la clase media. El rico no tiene problema con eso. El rico pues se desconecta, compra un generador grande y no tiene problema con solar. Eso. No tiene problema. El de abajo, bueno, el de abajo pues busca la manera de bandeársela y siempre se la bandea. Pero el del medio, la clase media, que tiene una dirección ubicable, que tiene una casa o un apartamento que está identificado en el panel de medidores que ese es su apartamento y que pueden ir y sacarle el medidor y cortarle el servicio eléctrico, está obligado a pagar la luz, Nelson. Por eso a esa clase media le cargan todo. Pero pastor, lo se que hicieron le los cargan. reclamos formales en la entidad, que existe para derechos de consumidor, que la verdad que me indigna bastante, y ese reclamo del ciudadano no terminó absolutamente en nada. Esa es la pregunta mía que yo me hago decir. Y vuelvo, insisto, doctor, con el tema de la institucionalidad. ¿Por qué el dominicano reclama y no pasa absolutamente nada? ¿Cuál es su opinión? Porque las instituciones llamadas a escuchar al ciudadano y darle respuesta al ciudadano, a pesar de sus salarios ser pagados con el dinero del ciudadano, no responden al que le paga su salario. ¿Usted ve normal que un pobre compre comida y se le pudra en la nevera, ingeniero, y eso no tenga ningún tipo de consecuencia para la empresa eléctrica? No es normal, ni siquiera es justo. Me voy más lejos aún, Nelson. Hay personas que estando con su factura al día, se le ha incendiado su casa producto de un cortocircuito
Y los mismos bomberos, que los amo y los quiero mucho, van y dicen que no, que eso fue algo que se quemó, que no fue un cortocircuito, sencillamente para agradar a la distribuidora de electricidad. Eso no puede ser. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que esto es parte, Nelson, del deterioro y de la incompetencia de este gobierno. Y te lo demuestro por la siguiente razón. Mira, disculpe, ingeniero, usted le echa mucho la culpa al PRM. ¿No es culpa también de los anteriores? Porque tanto se desbarató la institucionalidad en Dominicana que ahora yo llego, robo y no pasa absolutamente nada. Sí, ¿Es culpable el PRM de todo? Lo que ocurre, Nelson, es que esta gente ya tiene 5 años. Y en 5 años hay cosas que debieron ya estar resueltas. Más aún con el volumen de dinero O haber mejorado. que ellos han manejado, haberlas resuelto. ¿El tema eléctrico? Sí, el tema eléctrico. Se hubiera resuelto ya en 5 años. ¿Usted lo hubiese resuelto en un periodo? 5 años, en 4 años lo tenemos para resolver. Es nuestra meta. En 4 años. Porque en 4 años, desde el primer Pastor, cuidado, día, si usted llega a ser presidente le van a cobrar su palabra. No. Es que a mí yo puedo cometer errores, Nelson, en otras áreas. Puedo cometer errores en otras cosas. Pero en el sector eléctrico, a mí no me van a perdonar que en 4 años no resolvamos el problema. Porque de todos los que aspiran a la presidencia, con toda humildad, soy el único formado en esa área. Pues díganos de una vez en qué estamos fallando, qué no se ha hecho y qué se podría hacer. Primero, no se está cumpliendo, Nelson, los planes de expansión del sector eléctrico. Se está improvisando. Y te voy a revelar algo. Antes de ayer, el sábado pasado, ¿no? Anteayer, llegaron otra barcaza allá a los Negros de Asua. Ya van 4 barcazas. Pero el anterior no estaba contaminando. Está destruyendo los Negros de Asua. Es una zona turística hermosísima donde yo me bañaba de niño en esa playa, allá en los Negros de Asua. Hoy no se puede hacer absolutamente nada. Y lo peor aún es que es una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ño. Y dicho sea de paso, en ese parque tiene el señor Luis Abinader su fábrica de cemento, la cementera que está en la carretera sur. Está en el mismo centro del Parque Nacional Francisco Alberto Camaño. Pero entonces todo eso está contaminado. No, eso está destruido. Pero ¿qué te llama la atención, Nelson, al ver que el gobierno no anuncia con bombos y platillos que llegaron a esa barcaza? Fíjate, el gobierno no lo anuncia. No hay una nota de prensa que le haya llegado a los medios diciendo y celebrando, llegó una barcaza que va a producir electricidad en los Negros de Asua. ¿Sabe por qué no lo hacen? Lo hacen como ladrón en la noche, porque saben que lo que están haciendo está mal, porque saben que esas barcazas son chatarras, que hasta de Cuba, hay una que la trajeron de Cuba porque no la querían en Cuba, otra la trajeron de África porque no la querían en África, y la traen escondido y la conectan ahí. Pero la gente nuestra que tenemos allá nos envían los videos en vivo. Mire, está llegando otra barcaza. Pero barcaza es una señal de improvisación, Nelson. El plan nuestro tiene que ir para ejecutarse de manera sostenida. Primero, al lado de Punta Catalina hay que instalar otra planta de 1000 megavatios por lo menos. ¿Pero cuánto tiempo se tarda en construir algo así? Nelson, en 2 años y medio a más tardar se instala esa planta, y no de carbón mineral, sino de gas natural, construyendo un gasoducto que venga desde Punta Caucedo, de donde está AES Andrés con el tanque, a través del Mar Caribe, unos 20 pies sumergido bajo el subsuelo marino, y el gasoducto de 98 kilómetros de distancia, lo tenemos estudiado y calculado ya. Eso va a permitir producir 1000 megavatios a gas natural de manera adicional. ¿A cuánta gente afectaría positivamente eso? No, estoy hablándote que vamos a entregar más del 40%, cerca del 37 al 40% de la energía eléctrica del país será entregada solo por esa central. Ingeniero, déjeme meterlo en problema. ¿Usted estaría dispuesto a hablar de energía nuclear en la República Dominicana? No tengo problemas con eso, Nelson. No tengo problemas. Porque Nueva York recibe energía nuclear. La energía nuclear es la energía más limpia del sistema, medioambientalmente amigable. Olvídese de eso, es la que menos contamina, la energía nuclear, y es la más económica. Es más barata que la energía solar, que la eólica, y es más barata que la energía hidroeléctrica. Lo que debemos es tomar las medidas del lugar, ver cuál de las islas que tenemos acá en República Dominicana. República Dominicana es un estado archipelágico. Tenemos islas, tenemos cayos, en cuál de ellas pudiéramos nosotros instalar un reactor
nuclear. Muy bien. Pero primero tenemos que agotar otras etapas que no las hemos agotado. Ingeniero, tengo que hacer una pregunta también muy complicada en esa misma línea. Hay un antes y después en la historia de Chile con la nacionalización del cobre. Usted conoce perfectamente la historia de ese país y sabe perfectamente también lo que ha sido la minería, el aporte al desarrollo al Perú y lo que significó también la nacionalización del gas en Bolivia. Sin embargo, hay algunos movimientos dentro de República Dominicana que están en contra de la explotación minera. ¿Qué le diría usted a esa gente si está usted a favor de que no se haga ningún tipo de desarrollo minero en la zona de San Juan? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la Gold Quest en San Juan, de manera muy personal, ha tenido en nosotros uno de sus principales verdugos, Nelson. La primera gran marcha que se hizo contra la Gold Quest en la loma, allá para proteger la loma de Romero, donde nace el río San Juan y que abastece la presa de Sabaneta, que a su vez Sabaneta, el agua que vierte se llega a convertir en el principal afluente del Yaque del Sur, que va a alimentar la presa de Montegrande. O sea, destruir la loma de Romero hace que Montegrande pierda el sentido. ¿Y qué pasa con la riqueza que está ahí en ese pueblo, la razón de ser? Ingeniero. No, hay que poner sobre balance, Nelson. Porque hay minería responsable también, ¿o no? Sí, lo único que no hay forma de extraer el oro de la loma de Romero sin desbaratar el nacimiento del río San ¿Cuál es su Juan. propuesta? Nosotros proponemos que se quede tal y como está. Que el agua que está hoy abasteciendo la presa de Sabaneta, que nosotros planteamos construir un contraembalse, o sea, duplicar la capacidad de almacenamiento del agua que tiene Sabaneta para duplicar su cantidad de generación eléctrica, duplicar la cantidad de agua que se suministra a todo el Valle de San Juan, porque hay casos que no es compatible la minería okay, con la sostenibilidad medioambiental. En el caso de Barrick Gold, nosotros hemos estado de frente a hechos que consideramos que son lesivos y Barrick Gold ha tenido que salir donde nosotros hemos estado. ¿Qué tan grave es el caso de la Barrick Gold? No, Barrick Gold es un tema muy delicado, sumamente delicado. Por ejemplo, querían entrarse a Peralvillo, en Cuance, donde nace el río Osama, donde nace el río Cuance y 4 ríos más. Querían aprovechar una presa prácticamente natural que ahí había rodeada de montañas para hacer la presa de Cola. Nosotros fuimos el único partido político que fue a Cuance y organizó todos los campesinos ahí para que no se dejen comprar por Barrick Gold y lo sacamos. Y tuvo Barrick Gold que irse, lamentablemente se fue para Cotuí y en Cotuí no ha habido la manera de organizar un movimiento. ¿Usted ha visto la condición en que están los ríos allá? Es terrible, ¿no? Entonces no puede ser. ¿Por qué no puede ser la minería? Y yo quiero ser muy abierto. No tengo problemas con la minería. Como ingeniero, sé que la minería es un insumo que nos ha permitido desarrollar. Sin embargo, debemos poner en balanza o somos país, nación, o somos un recurso minero que mañana nos va a desaparecer. No somos Rusia. No somos Rusia. Rusia tiene millones de kilómetros cuadrados. Rusia tiene extensiones de tierra que nunca la verán. Rusia puede explotar. ¿Usted cree que podemos ser ricos sin explotar la minería? Todo lo que quiera. Podemos continuar explotando la minería siempre y cuando sea sostenible y con reglas claras. Por ejemplo, el dinero que Barrick Gold está para producir, Nelson, es un dinero que nos puede servir a nosotros hasta para pagar la deuda externa. En riquezas mineras, en la concesión de Barrick Gold, hay más de 100.000 millones de dólares. ¿Qué hacemos? ¿Podemos nacionalizar la Barrick Gold? No nacionalizarla, porque cuando la nacionaliza, pues volveremos a lo mismo que los políticos con esos cargos y todo lo demás. Yo creo más en reglas claras. Que yo pueda decir hoy, que yo le pueda preguntar al gobierno, ¿qué usted ha hecho con el dinero que Barrick Gold le ha pagado? Y que el gobierno me pueda decir, mira, con el gobierno que Barrick me pagó, construimos la carretera San Juan-Santiago. Habría que aumentar el royalty, el porcentaje de royalty entonces. Hay que redefinir todo, Nelson. Hay que revisar ese contrato, el contrato de Barrick Gold, hay que revisarlo. Y no solo ese, sino las otras concesiones mineras, y vincular el desarrollo minero al desarrollo de la nación. Que el pueblo dominicano diga, no, está bien, tú me estás desbaratando, porque la minería es desbaratar, ¿eh? O sea, no hay minería sin desbaratar. Es imposible, porque hay que sacar toneladas de tierra y luego llevarlo a los altos hornos o a los enclaves
someterlo a alta temperatura, fundir la tierra y sacar los sulfuros. Ingeniero, por hemos otro lado. encontrado petróleo y tenemos tierras raras en República Dominicana. En línea con su forma de ver, ¿cómo lo haría usted? Mira, vinculado al desarrollo. O sea, las tierras raras, que lamento que haya sido este gobierno que le haya dado la connotación pública que le ha dado, tiene que estar vinculado al desarrollo a largo plazo de República Dominicana. Que podamos conocer, en la medida en que la ciencia y la tecnología nos permita conocer qué cantidad de dinero tenemos en tierras raras. Y ese dinero comprometerlo con el desarrollo nacional, con una agenda de desarrollo nacional. Por ejemplo, necesitamos realmente el tren Santiago, el Distrito Nacional. Bueno, pues vamos a vincular esa riqueza, vamos a vincularlo a eso. Necesitamos realmente instalar esos 1000 megavatios al lado de Punta Catalina. Necesitamos instalar 10.000 o 15.000 megavatios en paneles solares flotantes en los embalses de nuestras presas. Bueno, vamos a vincular esa riqueza de las tierras raras a ese desarrollo. Necesitamos construir la presa de los ríos, allá en la zona donde está el río Amina, el río Guayumincito, en la línea noroeste, y eso se va a llevar unos 700 millones de dólares. Bueno, vamos a vincular ese tipo de proyectos para que cuando nuestros nietos vean que se explotaron esas tierras y que ellos vean videos de que allá antes había una montaña y ahora no hay montaña, sino que hay un cráter, que alguien le pueda decir, sí, es verdad, hay un cráter, pero por ese cráter tenemos estos problemas resueltos, gracias a Dios. Pero hoy ni una cosa ni la otra tenemos. Ingeniero, se nos está acabando el tiempo y no podemos irnos sin hacerle la siguiente pregunta. Hay una parte de la población dominicana, en el caso de la diáspora fue el 80% que no fue a votar. Y no fue a votar por situaciones como la que le voy a narrar ahora. Milagro Ortiz Bosch presentó 276 casos de corrupción ante la Procuraduría. En sus palabras, de manera muy extraña, no hay ningún tipo de condena y lo más triste aún, no hay transparencia respecto a quiénes son los que están detrás de estos casos, qué instituciones. Entonces el país dice, bueno, yo lo escucho al ingeniero, pero ¿cómo vamos a avanzar si al parecer tenemos un problema de corrupción sistemática en la República Dominicana? A esa gente que no tiene esperanza en el futuro, a esa gente que no cree realmente en la política, ¿qué le diría a usted? No se dejen arropar por la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es ese sentimiento, Nelson, que arropa a algunas personas de manera derrotista de que ya no hay más nada que hacer. Eso es lo que la élite quiere que nosotros creamos, que no hay más nada que hacer. Y sí, nos queda mucho por hacer, pero no con la misma gente que nos han gobernado. Los partidos que nos han gobernado, ellos están de acuerdo. Ellos diseñaron el sistema para que el sistema los proteja a ellos, no a los ciudadanos. ¿Cómo transformar eso? Hackeando el sistema. El sistema hay que hackearlo. Este sistema hay que hackearlo, hay que penetrar al software de este sistema, hay que inyectarle un virus que no funcione nunca jamás y reinstalar un software diferente. ¿Cómo se logra eso, ingeniero? Nosotros queremos ser ese software, integrándose, Nelson, integrándose. No hay tiempo para la apatía, no hay tiempo para la indiferencia, no hay tiempo para los muros de lamentos. No, aléjese del muro de los lamentos en el sentido figurado, como se lo estoy diciendo. No es para estar llorando ni lamentando. Hay que actuar, hay que participar, hay que identificar el liderazgo político que representa lo que usted quiere. Usted quiere un liderazgo político que dé ejemplos, como lo ha dado Generación de Servidores, que renunció al financiamiento público, Nelson. De los 10.000 millones de pesos que se va a llevar la Fuerza del Pueblo, que se está llevando en este cuatrenio, junto con el PRM y el PLD y los otros partidos, Generación de Servidores dijo, no queremos ese dinero, no porque no lo necesitamos, sino porque queremos darle un ejemplo a los dominicanos de la diáspora y a los dominicanos de territorio insular, que hay un liderazgo político que no quiere ir al poder para coger el dinero de los dominicanos, ¿cómo sino se ve para transformarlo. Y se lo digo, creo que la gente este programa se lo va a preguntar y aprovecho de decirle a la gente que por favor se suscriba a este programa en Al Tanto TV, La Gran Verdad. ¿Cómo se puede vencer el sistema sin dinero, ingeniero? Porque usted quiere luchar contra el sistema sin recursos. ¿Cómo se puede lograr eso?
con la gente, Nelson. Donde hay gente, donde hay ciudadanía, no se necesita dinero. Y es lo que yo quiero que construyamos juntos. Ciudadanía. Que cada dominicano, cuando vea a un ministro, no vea a un tipo superior a él, sino que vea a su empleado. Que cuando vea a un funcionario público, diga, ese está viviendo usted dice que un hijo con de el salario mío. puede llegar a ser senador de la República. Pero es lo que yo procuro, es lo que Generación de Servidores quiere. Que no sea el dinero lo que defina quién va a dirigirnos en el Congreso, en los ayuntamientos y en el Poder Ejecutivo. Que se genere un liderazgo real y natural, no un liderazgo que esté lleno de esteroides, como hoy estamos viendo gente que de la noche a la mañana de repente son líderes, y cuando usted va a ver su hoja de vida, nunca han abrazado una causa nacional del lado de los sectores que más lo necesitan, siempre están del lado de los poderosos, ¿no? Porque se le hace mucho más fácil construir su carrera política de esa manera. Generación de Servidores, con hechos, está demostrando que es diferente, Nelson. A esa gente yo les pido que participen, intégrense. Les doy el portal www.gens.do, inscríbanse. Vamos juntos a construir la República Dominicana que este país se merece. Para mí sería un honor que gente como Nelson fuera diputado de la República Dominicana. O sea, sería un privilegio, no solo para mí, sino para la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que es donde vive Nelson, para la capital, para el país, que en lugar de tener gente que no pueden ir a Estados Unidos porque le quitó el gobierno norteamericano la visa, como tenemos un montón de legisladores tenemos, Nelson, y hasta se reeligieron, y Estados Unidos le quitó la visa porque Estados Unidos conoce lo que ellos han hecho en el bajo mundo del narcotráfico. Ingeniero, queremos darle la oportunidad a usted en estos últimos 60 segundos que nos quedan de entrevista de que le dé su mensaje a la nación. ¿Por qué tendríamos nosotros que optar por Generación de Servidores para gobernar la República Dominicana? Yo quiero hablarle de manera directa, Nelson, a la clase media. La clase media tiene un poder en sus manos que el sistema ha luchado para que usted no se dé cuenta que tiene ese poder en las manos. El 50% de la gente que no votó en las elecciones pasadas está vinculada a la clase media. Ya tenemos los informes, tenemos los estudios que así lo avalan. El 2028 es una oportunidad hermosa, pero tenemos que empezar a construirlo desde ahora. A ustedes es a quienes le cargan más pesado con los impuestos, con las tasas administrativas. Cada vez que el gobierno le pasa por la mente la locura de aumentar impuestos y cargas impositivas y administrativas, lo hace pensando en que habrá una clase media que no va a salir a la calle a protestar, que no va a quemar gomas, que va de manera disciplinada a pagar el impuesto que le han puesto de manera nueva. Te invito a que seamos diferentes. Acompáñennos. Usted, su familia, sus empleados, a ustedes no hay que pagarle para votar, porque ustedes tienen un nivel de conciencia que han construido con la maduración y con el tiempo. Vamos a poner ese nivel de conciencia al lado de una causa que también esté dispuesto a transformar el país de la mano con gente como ustedes. Ingeniero Carlos Peña, muchísimas gracias. Presidente de la Generación de Servidores, aquellos que lo quieran buscar en Instagram y también para aquellos que quieran ingresar a su portal. Partido Generación de Servidores, ingeniero Carlos Peña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Gran Verdad.